Buenas, vamos a comenzar en esta presentación la clase del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento de importancia en la agricultura en cuanto al rendimiento de los cultivos, su composición química y la calidad de los mismos. Y también desde un punto de vista ambiental, es un elemento que puede contaminar el agua y el suelo según las prácticas agrícolas, los procesos atmosféricos y los procesos agroindustriales. Las reservas de nitrógeno en el ecosistema terrestre. En esta tabla podemos observar cómo se distribuyen las reservas de nitrógeno en el ecosistema terrestre. En una de las principales fuentes primarias de nitrógeno para el suelo lo constituye la atmósfera. Desde el punto de vista de la termodinámica, el nitrógeno gaseoso es la forma más estable y es lo que explica que sea el reservorio más importante, en donde el nitrógeno representa aproximadamente entre un 79 y 80%. En el cuadro se observa que la mayor reserva de nitrógeno la constituyen las rocas marinas, con el 98% de todo el nitrógeno. Le sigue la atmósfera, como dijimos, y luego las rocas sedimentarias, los sedimentos marinos, y el reservorio más pequeño lo constituye el suelo. Sobre cada hectárea de suelo se acumulan 80.000 toneladas de nitrógeno. De la litosfera serían 37 kilogramos por centímetro cuadrado y de las rocas sedimentarias 872 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, en cuanto a los movimientos de nitrógeno a través de la biosfera, determinan la productividad ecológica de los ambientes terrestres. Las diversas transformaciones del nitrógeno permiten la circulación de este elemento en la atmósfera y a través de los ambientes, tanto terrestres y acuáticos. En consecuencia, el movimiento del nitrógeno a través de la biosfera determina, como mencionábamos anteriormente, la productividad ecológica de los ambientes. Hay procesos propios o individuales del ciclo del nitrógeno en las diferentes zonas de ambientes acuáticos y terrestres. La fijación de nitrógeno, las entradas antropogénicas de abonos nitrogenados producidos industrialmente y los óxidos de nitrógeno formados por las reacciones asociadas con los relámpagos transportan el nitrógeno desde la atmósfera hacia el suelo y el agua. La nitrificación altera la carga iónica de las formas fijadas de nitrógeno, por lo que la lixiviación se produce en el suelo. La desnitrificación en los suelos y sedimentos anaeróbicos devuelve el nitrógeno molecular a la atmósfera. Comenzando con una mirada macro y algo sencilla, vamos a describir el ciclo del nitrógeno, comenzando con la incorporación de nitrógeno desde la atmósfera. Este proceso de fijación, es decir, desde un estado gaseoso, es realizado por las bacterias fijadoras de nitrógeno. Este es un proceso que se puede realizar tanto en aerobiosis como anaerobiosis y con bacterias que pueden ser de vida libre o simbiótica, entre otras formas. Otras formas por las cuales el nitrógeno puede llegar al suelo es por los residuos orgánicos de los animales, restos de vegetales y también por la incorporación debido a las prácticas del hombre. Luego, el nitrógeno puede volver a la atmósfera por medio de la desnitrificación, tal como lo decíamos anteriormente. Ahora bien, tanto las plantas, los animales y los microorganismos utilizan el nitrógeno para incorporarlo a su biomasa celular. Las plantas no podrían continuar su metabolismo fotosintético si no dispusieran formas fijadas de nitrógeno que les proporcionan los microorganismos o los abonos sintéticos. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno depende en gran medida de la actividad de los microorganismos. Como hemos mencionado, el nitrógeno gaseoso es una de las provisiones. Entonces, el flujo de nitrógeno comienza desde la fijación biológica de la atmósfera al suelo. Luego le siguen los procesos de amonificación y nitrificación para obtener las formas fácilmente convertibles. Bien, en este diagrama podemos ver las reacciones claves de oxidorreducción que se llevan a cabo en la naturaleza y que están
protagonizadas por las actividades metabólicas de los microorganismos. En el esquema de la derecha, como les decía, lo podemos dividir en las reacciones que ocurren en aerobiosis y en anaerobiosis. Como dijimos, estas reacciones, tanto la de fijación como la nitrificación y la desnitrificación, van a estar mediadas por bacterias. En este diagrama, las reacciones de oxidación se muestran con flechas amarillas y las de reducción con flechas rojas. Las reacciones sin cambio redox aparecen en blanco y las siglas DRNA significa la reducción desasimilatoria del nitrato a amonio. En la tabla que se muestra hacia la izquierda, podemos ver las bacterias más importantes en cada uno de estos procesos. De todas formas, las vamos a ir mencionando a cada paso que vayamos explicando. Bien, en este esquema general de los procesos que intervienen en el ciclo del nitrógeno, vamos a comenzar con la fijación biológica del nitrógeno, pero es importante remarcar que el nitrógeno también puede llegar al suelo por la actividad volcánica, la radiación ionizante y las descargas eléctricas que también aportan nitrógeno combinado a la atmósfera, que luego, con las lluvias, van a quedar disponibles en la biosfera. De todas formas, esta fijación biológica de nitrógeno la vamos a tratar en una próxima clase donde se hará referencia a la fijación simbiótica del nitrógeno junto a las leguminosas. En un grado muy pequeño de fijación de nitrógeno puede ocurrir químicamente, como explicamos recién, en la atmósfera y mediante las descargas eléctricas de los rayos, y otra cierta cantidad se obtiene de la producción industrial de abonos nitrogenados. Pero el 85% de la fijación de nitrógeno en la Tierra es de origen biológico. De ellos, el 60% ocurre en un medio terrestre y el 40% en el mar. En esta foto es posible observar los nódulos que se forman en la simbiosis entre las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida simbiótica junto a las raíces de las leguminosas. En este proceso, el amoníaco es el primer producto que se detecta de esta fijación. Se asimila en forma de aminoácidos que se polimeriza formando proteínas. Pero como les dije, este va a ser un tema de una clase específicamente. Bien, el nitrógeno de la materia orgánica, viva o muerta, se encuentra principalmente en forma aminoreducida. Este proceso de mineralización es necesario para que el sistema se mantenga productivo. La mineralización comienza con la amonificación. También cabe recordar, es importante recordar, que en ambientes acuosos, ácidos o neutros, el amoníaco se encuentra en forma de iones de amonio. Parte de este amonio es producido por la amonificación y se libera desde los ambientes alcalinos hacia la atmósfera, donde es relativamente inaccesible para los sistemas biológicos. El amoníaco y otras formas de nitrógeno que se encuentran en la atmoecósfera están sometidas a transformaciones químicas y fotoquímicas, como dijimos anteriormente, y son arrastradas a la litoecósfera y a la hidroecósfera por la lluvia. Entonces, podemos decir, la amonificación es la conversión del nitrógeno orgánico a amonio o amoníaco. Los iones de amonio pueden ser asimilados por numerosas plantas y por muchos organismos que los incorporan a sus aminoácidos. Las rutas asimilatorias pueden ser la glutamina o glutamato sintetasa o la aminación directa de un ácido alfa-cetocarboxílico para formar un aminoácido. Los factores ambientales no influyen mucho en este proceso. El amoníaco formado puede liberarse a la atmósfera y puede ser arrastrado a su vez por la lluvia o puede ser asimilado, como dijimos, por plantas o microorganismos. Los sustratos que se utilizan para este proceso pueden ser proteínas, urea y aminoácidos. Ahora bien, ¿quiénes realizan este proceso? Bueno, generalmente son organismos
heterótrofos como plantas, animales y microorganismos. Avanzando en el proceso se encuentra la nitrificación, la que se define como la conversión biológica del nitrógeno desde un estado reducido, como amonio, a otro más oxidado, nitrito o nitrato, a partir de compuestos orgánicos o inorgánicos y por una microflora que puede ser auto o heterótrofa. La nitrificación heterótrofa es menos especializada porque puede utilizar sustratos como el amonio, amidas, nitrofenoles, como por ejemplo. El mecanismo, en cambio, de la nitrificación autótrofa se sucede desde la oxidación del amonio al nitrato e implica la transferencia de 8 electrones, y la conversión se hace en por lo menos dos pasos: los oxidantes del amonio o los nitrificantes, en donde en esta tabla podemos observar las bacterias más importantes como Nitrosomonas, Nitrosospira o Nitrosococcus. Mientras que las bacterias oxidantes del nitrito o las nitratantes, las más importantes son Nitrobacter, Nitrospira o Nitrococcus. Estas bacterias son quimio-autolitótrofas. Entonces, a modo de resumen, este proceso de mineralización de la materia orgánica comienza por la amonificación, en donde el amonio bajo la forma de amoníaco o de amonio pasa mediante la nitritación a nitritos, es decir, que se va oxidando, y las nitrosomonas es una de las bacterias más importantes en este proceso. Luego, la nitratación, es decir, la oxidación del nitrito a nitrato, está representada por bacterias como Nitrobacter, y esta es la vía que llevan para dejar disponible al nitrógeno para las plantas. Hay ciertos factores que afectan a este proceso, como el contenido de agua, el cual lo estimula hasta un 60% de capacidad de campo, a partir del cual se limita. Luego, la fertilización con amonio o con abonos orgánicos lo favorecen. En cuanto a la humedad y a la temperatura, los suelos húmedos y fríos limitan el proceso, y las pérdidas de nitrógeno se pueden limitar fertilizando en otoño. La población nitrificante, para oxidar 1 miligramo de nitrógeno por kilo de suelo y por día, se necesitan aproximadamente 300.000 organismos. Entonces, los suelos con bajos contenidos de nitrógeno pueden tener hasta 10 a la 4 bacterias nitrificantes por gramo. El pH lo favorece un pH neutro o alcalino. Bien, continuando en el esquema general de los procesos que intervienen en este ciclo del nitrógeno, otro de los procesos es el Anamox. Esta reacción de Anamox es, primero, el nitrito es reducido a óxido nitroso por la nitrito reductasa, y después este óxido nítrico reacciona con amonio para dar hidracina en presencia de la enzima hidracina hidrolasa. La hidracina, a su vez, es oxidada a nitrógeno molecular. Algunos de los electrones generados en esta etapa entran en la cadena de transporte de electrones del anamoxoma, y las reacciones de dicho transporte generan fuerza protonmotriz. Otros electrones vuelven al sistema para impulsar las primeras reacciones de Anamox. Gracias a la fuerza de protonmotriz se forma ATP por acción de las ATPasas. En condiciones anóxicas, el amoníaco entonces es oxidado por un grupo muy especial de bacterias, y el proceso es denominado Anamox. En las diapositivas de la izquierda podemos ver una microfotografía de contrastes de fases de células de Brocardia anamoxidans, que es una de las bacterias típicas que producen o que llevan a cabo este proceso. Este es un grupo inusual de bacterias anaerobias estrictas. El amoníaco se oxida usando el nitrito como aceptor de electrones para dar nitrógeno molecular. Estas bacterias, como la Brocardia anamoxidans, carecen de peptidoglicano,
y su citoplasma contiene compartimentos de varios tipos rodeados por membranas. La reacción de Anamox se produce en su interior en un compartimento que se llama anamoxoma. Como los oxidadores de amoníaco aerobios, las bacterias de Anamox también son autótrofas, pero no fijan el dióxido de carbono usando las rutas que utilizan los oxidadores de amoníaco aerobios, sino que la fijan a través de la ruta del acetil-CoA, que es una ruta autótrofa frecuente en algunas bacterias y arqueas anaerobias estrictas. En la mayor parte de las condiciones ambientales, el producto final de la reducción desasimilatoria del nitrógeno u óxido nitroso es la conversión del nitrato a compuestos de nitrógeno gaseoso. Este proceso se conoce como desnitrificación. Es el principal proceso biológico de formación de nitrógeno. Desde el punto de vista agronómico, es un proceso perjudicial porque elimina las formas de nitrógeno que son utilizables por los organismos y también por las plantas. La volatilización del nitrógeno, puede haber una forma no biológica, puede producirse el anamox, como explicamos recién, la desnitrificación, que lo definimos, y también puede producirse una reducción asimilativa del nitrato y una reducción desasimilativa del nitrato. Ahora vamos a ir avanzando en estos temas, donde los iones de nitrato pueden incorporarse a la materia orgánica, ¿sí? Eso se llama una reducción asimilatoria del nitrato y es llevado a cabo por organismos como plantas, bacterias, hongos y algas. Esta reducción consta de enzimas que se llaman reductasas, en donde el amoníaco es incorporado a los aminoácidos. En ausencia de oxígeno, el nitrógeno va a actuar como un aceptor final de electrones y eso se llama reducción desasimilatoria del nitrato. En este caso, las bacterias respiran nitrato y obtienen energía por fosforilación oxidativa. Es decir, que son bacterias, hay otras bacterias que reducen el nitrato a amonio y esa reducción desasimilativa de nitratos a amonio sucede en anaerobiosis. En la reducción desasimilatoria hay mayor obtención de energía que en la fermentación y también se genera poder reductor. El nitrato se transforma en productos reducidos y simultáneamente se produce la oxidación de la materia orgánica. Las bacterias que reducen nitratos a amonios predominan en ambientes ricos en carbono, ya que tienen una mayor necesidad del poder reductor, como son, por ejemplo, los sedimentos como los sedimentos y las aguas hervidas. Ahora bien, esto no implica una pérdida de nitrógeno para el ecosistema, sino que es una inmovilización transitoria porque, digamos, el nitrato se incorpora a la masa celular. Entonces se deberá esperar, digamos, que esa masa celular lo devuelva al ecosistema para que comience nuevamente un proceso de mineralización. Bien, algunos organismos solo pueden llevar a cabo este proceso en la primera etapa. En condiciones anóxicas, todas las enzimas que intervienen se desinhiben. Entonces, algunas procariotas pueden reducir el nitrato a amonio en ese metabolismo desasimilador. Pero hay diversas bacterias anaerobias facultativas como alcalígenes, Escherichia, Aeromonas y otras que reducen el nitrato a nitrito en condiciones anóxicas. Ese nitrito puede o excretarse o puede reducirse a amina amonio a través de la vía hidroxilamina. Los reductores de nitrato, como los desnitrificadores, como Paracoccus, Bacillus y otros tipos de bacterias, tienen una ruta de reducción mucho más compleja, ¿sí? A esta parte de digamos, cuando la reducción del nitrato a nitrógeno,
cuando pasa por la parte gaseosa del óxido nítrico, el óxido nitroso y el nitrógeno, es la desnitrificación propiamente dicha. Finalmente, en esta diapositiva podemos comparar el proceso asimilatorio y desasimilatorio en la reducción del nitrato. El primero, el nitrato se reduce al nivel de oxidación del amonio para su uso como fuente de nitrógeno en el crecimiento de la célula, mientras que el desasimilatorio, el nitrato se usa como aceptor de electrones alternativo en la generación de energía. Así es como una respiración anaerobia en donde el aceptor final de electrones es el nitrato, es decir, una fuente diferente al oxígeno. Bien, entonces esta presentación lo que intenta es dar luz a una serie de reacciones que están mediadas por microorganismos, cómo son sus diferentes metabolismos y están basados en el consumo de diferentes sustratos, ya sean orgánicos o inorgánicos, para ejercer modificaciones sobre la materia orgánica de forma tal de dejarla disponible para otros organismos. Es todo por ahora y aquí les dejo mi correo electrónico para las dudas que pudieran surgir.